Esta mañana 9 de marzo de 2026 a las 11 horas, en una conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch se paró frente a los micrófonos y reveló algo que te va a costar creer si no lo escuchas completo. Bajo sus órdenes, un equipo coordinado de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación ejecutó un cateo sorpresa en un salón de belleza de lujo en Polanco, o cualquier salón. Estamos hablando del Rixie Beauty Lounge, un establecimiento de fachada impecable con tratamientos faciales de alta gama, extensiones capilares, uñas y masajes terapéuticos. Ubicado en una de las zonas más caras del país, y lo que encontraron adentro no tenía nada que ver con hidratación ni con esfoliantes. 15 millones de pesos en efectivo, 80 millones desviados del erario documentados en facturas falsas, registros contables con nombres de funcionarios de Morena, cuentas en el extranjero, joyas de alta gama, vehículos blindados y dispositivos electrónicos con correos que terminaron de confirmarlo todo. Este cateo no fue a esa. Fue el cierre de un capítulo que empezó 2 días antes, el sábado 7 de marzo, cuando se anunció el desmantelamiento de la red corrupta ligada a Fabiola Ricci. Hoy, esta mañana cayó la siguiente pieza y yo te voy a contar exactamente cómo pasó y por qué importa. Primero, para que entiendas el tamaño de lo que estás a punto de escuchar, hay que hablar de Fabiola Ricci con un poco de contexto. No es un nombre cualquiera. Durante años se movió en los círculos más altos de la política y el espectáculo en México, con acceso directo a contratos públicos, eventos culturales y comunicación institucional pagada con dinero del gobierno. Si alguna vez la viste en alguna pantalla o en alguna portada con ese estilo calculado y ese discurso de imagen cuidada, estabas viendo exactamente la fachada que construyó para proteger lo que estaba pasando por debajo. Y lo que estaba pasando por debajo era un esquema de desvío de recursos públicos que tardó años en armarse, pero que esta mañana quedó expuesto con evidencia física, documental y digital que ya está en manos de la Fiscalía. El Ricci Beauty Lounge no era simplemente un negocio de belleza, estaba registrado a nombre de una empresa fachada controlada por Ricci o por personas cercanas a ella. Desde afuera, todo funcionaba como debía. Clientes de alto perfil, agenda llena, servicios premium. Una reputación construida con cuidado en redes sociales y en el boca a boca de las zonas residenciales más exclusivas de la capital. Los precios eran los que corresponden a ese tipo de establecimiento. El ambiente impecable, el personal entrenado para la discreción que exige ese segmento de mercado. Pero adentro, entre los gabinetes de productos cosméticos, bajo los pisos de los cuartos de tratamiento y dentro de los falsos techos, había algo que ningún cliente imaginaba que estaba ahí. Cuando los equipos de Harfuch entraron al local en las primeras horas de la mañana, antes de que abriera el público, lo primero que hicieron fue asegurar el perímetro. Sin sirenas, sin escándalo, con la precisión y la discreción que requiere una operación de este tipo, cuando sabes que el objetivo tiene contactos y que cualquier ruido puede costar una fuga o la destrucción. De evidencia clave, los agentes de la Guardia Nacional bloquearon los accesos en silencio. Los peritos de la FG comenzaron el registro metódico del establecimiento, cuarto por cuarto, mueble por mueble, centímetro por centímetro. Y los analistas de la WIF que llegaron con acceso a las bases de datos financieras que llevan meses construyendo en torno a este caso, ya sabían con exactitud qué tipo de evidencia estaban buscando y dónde era más probable encontrarla. No tardaron mucho en obtener el primer resultado. Bajo los pisos de los cuartos de tratamiento en compartimentos construidos con materiales que imitaban el acabado original del local hasta hacerlos prácticamente invisibles. A simple vista apareció el primer fajo de billetes, luego otro, después en los falsos techos más dentro de los muebles de almacenamiento de productos cosméticos donde normalmente irían cajas de cremas importadas o de tratamientos capilares más fajos, todo sellado, ordenado, con una lógica interna que dejaba claro que quien los puso ahí sabía que podían estar mucho tiempo guardados sin que nadie los encontrara en una revisión ordinaria. Al sumar todo el efectivo recuperado en el cateo, el número llegó a más de 15 millones de pesos. Billetes nuevos en su mayoría, algunos todavía con las bandas de papel de los bancos, en denominaciones variadas que hacían difícil rastrearlos de forma directa sin los análisis forenses que ya están en marcha. Dinero que no tenía ninguna explicación lógica en un salón de belleza, por exitoso que fuera como negocio. Piénsalo un momento. 15 millones en efectivo distribuidos en compartimentos ocultos bajo el piso y el techo de un local de cosméticos en Polanco. Eso no es el ahorro de un negocio próspero que el dueño no quiso depositar en el banco. Eso es una caja de distribución y resguardo disfrazada de spa premium. Pero el efectivo,
Con todo lo contundente que es como evidencia, no era lo más importante de lo que encontraron ese día. Porque mientras los agentes seguían registrando el local, en las oficinas anexas al salón comenzaron a aparecer los documentos y ahí fue cuando el caso dejó de ser solo dinero en efectivo escondido y se convirtió en algo con un alcance mucho mayor y con consecuencias que van a llegar mucho más lejos. Las facturas que encontraron en esas oficinas no eran de equipos de estética ni de proveedores de cosméticos. Eran facturas de eventos corporativos y consultorías de imagen adjudicadas directamente por dependencias federales y estatales, contratos de publicidad gubernamental, producción de eventos culturales, comunicación social institucional, servicios que en teoría prestó la empresa de Richie a instituciones de gobierno en Jalisco y en la Ciudad de México entre 2023 y 2025. Servicios que, según el análisis inicial de los documentos recuperados, en su mayoría nunca se ejecutaron a la escala que se facturó, o se prestaron a una fracción mínima del costo que se cobró. El monto total de los sobreprecios documentados en esas facturas suma al menos 80 millones de pesos desviados del erario público en menos de 3 años. 80 millones de pesos que salieron de presupuestos que se supone debían ir a cultura, a comunicación institucional o a desarrollo social, y que terminaron en parte en fajos de billetes bajo el piso de un salón de belleza en Polanco y en parte fluyendo hacia cuentas en el extranjero según los registros contables recuperados. Esto no se construyó solo. No fue decisión de una persona actuando en solitario con suerte excepcional y los registros que encontraron esa mañana lo dejan absolutamente claro. Entre los documentos recuperados también aparecieron archivos contables detallados y dispositivos USB con listas de pago. Esas listas incluyen nombres de funcionarios de Morena en áreas específicas como Secretarías de Cultura, Comunicación Social y Desarrollo Social en entidades clave del país. No son referencias vagas ni insinuaciones, son nombres concretos, con montos concretos, con fechas concretas, con cuentas concretas asociadas. También hay comprobantes de lo que en los registros aparece formalmente como donativos a diversas organizaciones. Dónivos que al cruzarlos con otras transferencias registradas en los mismos archivos encubrían pagos directos a personas que en ese momento ocupaban cargos públicos. Y además de todo eso, hay registros de transferencias a cuentas en el extranjero que la WIF ya está rastreando con la cooperación de organismos financieros internacionales. Si hasta aquí te parece que esto es importante y que quieres estar al día con cada nuevo desarrollo de esta investigación, suscríbete ahora. Con un clic te aseguras de recibir cada actualización en tiempo real, sin que el algoritmo decida por ti cuándo enterar. Las cuentas offshore, los registros de transferencias, los nombres en los USB. Todo apunta que el Rixie Beauty Lounge no era una operación improvisada ni el plan de una persona actuando sola. Era un sistema con capas bien definidas, una capa comercial legítima con clientes reales y citas reales que le daban al negocio una apariencia completamente normal desde cualquier ángulo externo. Una capa de facturación simulada respaldada por contratos con dependencias gubernamentales reales, lo que le daba al esquema una cobertura institucional difícil de cuestionar desde afuera, sin acceso a los registros internos. Una capa financiera con cuentas en el extranjero para mover recursos fuera del alcance de los controles domésticos habituales y una capa física, la más concreta y visible hoy, con compartimentos ocultos, cajas fuertes camufladas como gabinetes de productos y vehículos de lujo que probablemente la mayoría de los clientes del salón veía en el ballet sin darles ninguna importancia. Esa sofisticación no se construye de la noche a la mañana ni en poco tiempo. Necesita planificación cuidadosa. Necesita contactos en los niveles correctos del gobierno y necesita que nadie haga preguntas demasiado incómodas durante demasiado tiempo. Lo que esta operación demuestra es que ese periodo llegó definitivamente a su fin. Art directo en la conferencia de prensa de esta mañana. El salón operaba con clientela de alto perfil, incluyendo figuras políticas y empresariales, y esa era precisamente su utilidad central dentro del esquema. Cuando alguien llega a un lugar de ese nivel, con esa atmósfera de exclusividad, y esa reputación de discreción entre sus clientes habituales, nadie cuestiona qué trae en la bolsa. Nadie levanta las cejas y el cliente entra unos minutos al despacho privado antes de su cita. Nadie documenta las conversaciones que ocurren en una sala de espera con acabados de primera y música ambiente. Era el espacio ideal para reuniones que no podían ocurrir en una oficina y para la recepción de recursos que no podían moverse por canales trazables. Cepillamos este negocio fachada y encontramos millones desviados del erario público. Richie usaba la belleza como máscara para corrupción y lavado. No quedará ni un peso ni un salón que sirva al crimen organizado o a la corrupción política, declaró esta mañana. Lo dijo con esa calma que lo caracteriza, sin dramatismos innecesarios,
pero con el peso de quien tiene la evidencia en la mano y sabe exactamente lo que significa para las personas cuyos nombres aparecen en esos documentos. Además del efectivo y de los documentos, en el cateo también decomisaron joyas y relojes de alta gama que estaban guardados en cajas fuertes camufladas como gabinetes de almacenamiento de productos cosméticos. Si no sabes lo que estás buscando, esas cajas fuertes simplemente parecen parte del mobiliario estándar de un establecimiento de ese nivel. Ese fue el grado de detalle con el que se diseñó la operación de ocultamiento. También se aseguraron 2 camionetas de lujo y un sedán blindado que estaban en el servicio de valet privado del establecimiento. Vehículos cuya procedencia ya está siendo investigada por los peritos y se recuperaron dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras personales cuyos contenidos confirmaron correo a correo y mensaje a mensaje, que el salón efectivamente funcionaba como lo que los investigadores ya sospechaban que era desde meses. Hay algo en el detalle de las cajas fuertes camufladas que dice mucho sobre cómo se concibió todo este esquema. Alguien diseñó esos gabinetes de forma específica para que parecieran parte del equipamiento normal de un salón de esa categoría. Eso no lo hace alguien que un día decide guardar sus cosas en el trabajo por comodidad. Eso lo hace alguien que lleva tiempo pensando cómo ocultar activos en un espacio que va a recibir visitas constantes y que precisamente por eso necesita ser absolutamente indetectable para cualquier ojo que no esté específicamente entrenado para buscarlo. La operación fue coordinada a nivel institucional más alto y eso también merece un momento de atención porque no es algo que ocurra de forma automática. Coordinar a la FGR, la Guardia Nacional, la WIF y la ASF en una sola operación simultánea requiere que cada institución tenga acceso a la misma información, que los tiempos estén sincronizados y que los objetivos estén claros para todos los equipos antes de que comience el movimiento. Si un eslabón falla, si una institución se mueve antes de tiempo o si la información llega tarde a alguno de los equipos, la operación pierde efectividad o, en el peor de los casos, da margen para que evidencia clave desaparezca. El hecho de que todo esto funcionara esta mañana sin filtraciones previas y con resultados tan concretos dice algo sobre el nivel de preparación y de confianza entre las instituciones que participaron. La WIF congeló de forma inmediata todas las cuentas relacionadas con la empresa fachada, con sus filiales detectadas y con las personas identificadas en los registros contables. La Auditoría Superior de la Federación inició auditorías forenses sobre todos los contratos vinculados a las dependencias que aparecen en las facturas simuladas. Y todo el efectivo, las joyas, los vehículos y los demás bienes decomisados quedaron asegurados para el proceso de extinción de dominio con el objetivo de devolver esos recursos al erario público de que salieron. Fabiola Ricci, detenida desde el sábado, 7 de marzo, enfrenta ahora cargos ampliados. A los que ya existían se suman peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos electorales. El expediente que tenía hace 48 horas era serio. El que tiene esta noche es considerablemente más grueso y más difícil de enfrentar. Antes de hablar del origen y de los próximos pasos, quiero que te detengas un momento en lo que significa operativamente haber encontrado todo esto en un solo cateo. Cuando una investigación de esta escala se prepara durante meses, los equipos de inteligencia financiera de la WIF construyen lo que se llama un mapa de riesgo. Identifican a las personas físicas y morales involucradas. Rastrean los flujos de dinero entre cuentas. Detectan las inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos reales y establecen cuáles son los nodos físicos donde es más probable que haya activos ocultos. Ese mapa se construye con información de bancos, declaraciones fiscales, registros de propiedades, registros de vehículos, registros mercantiles y una serie de bases de datos cruzadas que cuando todo encaja, permite que un cateo de pocas horas produzca exactamente los resultados que vimos hoy: efectivo, documentos, dispositivos y bienes, todo en el mismo lugar. Lo que eso significa en términos prácticos es que la operación de esta mañana no fue una apuesta, fue la ejecución de un plan construido con información sólida durante un periodo prolongado. La WIF y la FGR entraron al Rixie Beauty Lounge, sabiendo con bastante precisión lo que iban a encontrar. El cateo fue la confirmación física y judicial de lo que el trabajo de inteligencia ya había establecido. Eso es relevante porque significa que el expediente que se está construyendo no depende de un solo hallazgo impresionante, depende de meses de trabajo analítico que ya estableció el patrón y que ahora tiene la evidencia material para sustentarlo ante cualquier juez. Para entender completamente cómo llegamos hasta aquí, hay que hablar del perfil de Ricci con un poco más de profundidad, porque este no fue un esquema que apareció de un día para otro. Fabiola Ricci construyó durante años una posición pública que le daba acceso casi natural a los contratos que luego terminaron siendo la fuente del desvío.
Se movía la intersección entre los eventos culturales, la producción de comunicación institucional y la industria creativa, donde los presupuestos son considerables. Los mecanismos de control son históricamente más débiles que en otras áreas y la opacidad resulta relativamente fácil de justificar con tecnicismos de producción o de gestión de imagen. La empresa fachada que controlaba el Rixie Beauty Lounge no era la única estructura que usaba dentro de este esquema. Según los documentos recuperados en el cateo de hoy, existían contratos adjudicados a distintas razones sociales que, en última instancia, convergían en las mismas cuentas y en las mismas rutas de lavado. El salón era el nodo más visible y operativo, el que servía como punto físico de recepción y distribución. Pero el esquema que estaba detrás era considerablemente más amplio y ya está siendo mapeado de forma sistemática por la WIF y la FGR con la información obtenida esta mañana. Lo que resulta especialmente relevante en todo esto es el nivel de sofisticación con el que se estructuró el sistema. No estamos hablando de alguien que escondió unos billetes en un cajón y cruzó los dedos para que nadie los encontrara. Estamos hablando de un sistema con múltiples capas, con cobertura institucional a través de contratos reales con dependencias reales, con rutas financieras diseñadas específicamente hacia el exterior y con una fachada física que resistió años de operación sin levantar alarmas en su entorno inmediato. Esa sofisticación no se construye sola. Necesita tiempo, necesita personas en posiciones clave dentro de las instituciones que no hacen preguntas o que activamente facilitan el esquema, y necesita una red de confianza que mantenga la discreción mientras todo funciona. Lo que esta operación también deja ver es que esa red tenía fisuras, y esas fisuras combinadas con el trabajo de inteligencia financiera que la WIF viene desarrollando durante meses fueron lo que finalmente hizo posible el cateo de hoy y la detención del sábado. Ahora quiero que consideres algo que me parece central en toda esta historia, y es la dimensión que conecta este caso con algo más grande que un nombre o una red en particular. El Rixie Beauty Lounge era un negocio de lujo en una zona de lujo con una clientela de perfil alto que con toda probabilidad nunca imaginó que el lugar donde iban a darse un tratamiento o arreglarse era también el lugar donde se lavaba dinero público. Esa es la parte que resulta más difícil de procesar cuando uno piensa en este caso con calma. La corrupción de alto nivel no vive en espacios que la delaten visualmente. Vive en exactamente los mismos lugares donde vive la gente que tiene los recursos para no sospechar de nada y para no tener ninguna razón práctica de hacerlo. Las personas que entraban al Rixie Beauty Lounge a sus citas no eran cómplices de nada. Eran, sin saberlo, la coartada más efectiva posible. Un salón con agenda llena, con clientes que llevan años siendo parte de la clientela habitual, es lo último que cualquier observador externo esperaría registrar si no tiene información previa específica. Y eso precisamente era el punto de todo el diseño operativo. La operación de hoy demuestra algo que Harfuch lleva tiempo sosteniendo. La corrupción de cuello blanco y el crimen organizado con perfil institucional no tienen un aspecto marginal ni periférico. Se disfrazan de normalidad visible, de éxito aparente, de aparente cumplimiento con todas las formas. Y para detectarlos no basta con patrullar las calles ni con reaccionar a los eventos más visibles. Hay que seguir el dinero con paciencia, método y coordinación entre instituciones. Y eso es exactamente lo que la WIF y la FGR llevan meses haciendo en este caso específico. Si te está resultando útil lo que estás escuchando hoy y quieres estar presente cuando salgan los próximos nombres y los próximos desarrollos concretos de esta investigación, suscríbete y activa la campanita. Esto apenas está comenzando a moverse. Hablemos ahora de lo que viene, porque el cateo de esta mañana no es el punto final de este caso, sino el punto de aceleración de todo lo que sigue. La UIF ya tiene las cuentas congeladas desde las primeras horas del día. Eso significa que cualquier movimiento de fondos relacionado con la red de Rixie está bloqueado de forma efectiva desde ahora. No hay ventana de tiempo para transferir activos ni para mover dinero antes de que lleguen las consecuencias judiciales. La red financiera está inmovilizada mientras la investigación avanza y los 80 millones documentados en facturas simuladas son solo el punto de partida de la auditoría forense de la ASF, que va a revisar contrato por contrato, dependencia por dependencia, para determinar cuál es el monto real total del desvío a lo largo de todo el periodo investigado. Los nombres que aparecen en los registros contables y en los USB recuperados esta mañana están siendo cruzados en este momento con bases de datos de cargos públicos y con las declaraciones patrimoniales que los funcionarios presentan de forma obligatoria ante las autoridades correspondientes. Ese cruce va a producir resultados concretos y verificables.
En las próximas horas y días habrá citatorios y posiblemente órdenes de aprehensión para personas que aparezcan en esas listas con montos que no tienen ninguna justificación en sus declaraciones de bienes o en sus ingresos conocidos y registrados. ARF dijo de forma explícita en la conferencia de esta mañana: se mantiene un resguardo reforzado en las zonas de Polanco y de Lomas de Chapultepec, alerta activa ante posibles intentos de encubrimiento o de represalias por parte de personas cercanas a la red que se sienten expuestas por lo que se encontró hoy en el cateo. Eso no es un detalle de protocolo rutinario. Cuando una operación de este nivel toca nombres con acceso a recursos y con conexiones en múltiples instituciones, la reacción puede ser impredecible y rápida. La alerta que mencionó Arfuch indica que las autoridades ya tienen información de inteligencia sobre posibles movimientos de personas que perciben que lo encontrado hoy las compromete directamente. Hay una dimensión adicional de este caso que quiere explicar con claridad porque añade una capa que no debería pasarse por alto en ningún análisis serio de lo que pasó hoy. Entre los dispositivos electrónicos decomisados esta mañana, los correos y mensajes hallados confirman vínculos operativos entre el esquema de Richie y estructuras ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Eso convierte este caso en algo que va considerablemente más allá de la corrupción política, por grave que ésta sea en sí misma. Significa que los recursos desviados del erario no solo enriquecían a operadores y a funcionarios dentro del sistema, sino que también estaban siendo canalizados hacia una red criminal con presencia activa en varias entidades del país. Eso cambia el peso de lo que estamos discutiendo, porque el lavado de activos proveniente de contratos públicos fraudulentos, cuando se mezcla con el financiamiento de una estructura de crimen organizado, deja de ser exclusivamente un problema de auditorías y de responsabilidades administrativas, y se convierte en un problema de seguridad pública con consecuencias directas para personas que viven lejos de Polanco y que nunca pisaron ese salón. El dinero que no llega a los programas que debía financiar no simplemente desaparece, termina a través de rutas como las que encontraron hoy en lugares y en manos que hacen exactamente lo contrario de lo que ese presupuesto prometía hacer cuando se aprobó. Es muy fácil pensar en la corrupción como algo abstracto, como un problema del sistema que existe en algún nivel que no te toca de forma directa. Pero cuando tienes en mente que 80,000000 de pesos salieron de presupuestos públicos entre 2023 y 2025 y que parte de ese dinero estaba guardado en fajos de billetes bajo el piso de un local de tratamientos estéticos, mientras miles de personas esperan servicios que ese dinero debía financiar, la distancia entre ese problema abstracto y la realidad cotidiana de mucha gente se vuelve bastante corta. Quiero añadir algo más antes de cerrar, porque creo que hay una dimensión de este caso que a veces se pierde en los números y en los nombres. Cuando hablamos de 80 millones de pesos desviados a través de contratos simulados de eventos culturales y comunicación social, no estamos hablando solo de dinero que alguien tomó sin permiso. Estamos hablando de presupuestos que alguien aprobó con la promesa de que se iban a usar para algo concreto, eventos que iban a beneficiar a comunidades, programas de comunicación que iban a llegar a audiencias reales, servicios que alguien en algún municipio o en alguna secretaría decidió contratar con la expectativa de que se ejecutaran esos contratos. Se pagaron, el dinero salió de las arcas públicas, pero los servicios, en la proporción que muestran las facturas simuladas, no llegaron al nivel que se prometió. Eso quiere decir que hay eventos que no ocurrieron, campañas que no se ejecutaron correctamente y presupuestos que se reportaron como ejercidos cuando en realidad se desviaron. Y todo eso en algún punto afecta a personas concretas que esperaban algo de esos programas. Eso es lo que hace que este tipo de corrupción sea especialmente dañina. No solo toma dinero del erario, toma confianza, toma la posibilidad de que un programa funcione bien y toma el tiempo y los recursos de las instituciones que luego tienen que investigar, auditar y reparar el daño. Cada peso que se desvía hoy es un peso que alguien va a tener que recuperar mañana. Y ese proceso de recuperación también tiene un costo que termina pagando el mismo erario público. El cateo de esta mañana y toda la operación que arrancó el sábado con la detención de Richie es uno de los golpes más directos y mejor documentados que se han dado contra la corrupción político-local en la capital en lo que va del año. Y no es el primero. Las operaciones anteriores, que han incluido aeronaves aseguradas, propiedades intervenidas y redes desmanteladas en el Estado de México, forman parte del mismo patrón de trabajo sostenido. Identificar la estructura completa, seguir el dinero hasta donde lleve, documentar el esquema de punta a punta y golpear de forma que las consecuencias sean difíciles de revertir con recursos legales. Lo que viene ahora es la parte que avanza más despacio, pero que es igualmente necesaria para que las consecuencias sean reales y duraderas. Los procesos judiciales, las audiencias de vinculación a proceso, las extradiciones y la investigación sobre las cuentas en el extranjero lo requieren.
las auditorías que van a seguir apareciendo conforme la ASF revise cada uno de los contratos vinculados y los testimonios de las personas que ya están colaborando con la FGR y que van a ir construyendo el expediente completo en los próximos meses. Pero lo que ocurrió hoy en Sateo ya es en sí mismo un punto de inflexión, porque es evidencia física, documental y digital, evidencia que no se puede negar con declaraciones públicas ni minimizar con argumentos de procedimiento. Evidencia que va a estar en el expediente y que va a definir el rumbo de los procesos que vienen para todos los que aparecen en esas listas recuperadas esta mañana. Fabiola Ricci tiene hoy considerablemente menos opciones de las que tenía hace 48 horas. Los funcionarios que aparecen en los registros contables recuperados esta mañana también. Y la red que operaba desde ese salón de lujo en Polanco, con toda su fachada de glamour y de discreción bien construida, tiene exactamente las opciones que le quedan a cualquier estructura. Cuando la WIF congela sus cuentas, la FGR tiene los documentos en la mano y la Guardia Nacional ya aseguró el perímetro hace horas. Esto no termina aquí. En los próximos días van a seguir saliendo nombres, van a seguir cayendo piezas de este esquema a medida que la auditoría forense de la ASF avance y que los cruces de información entre la WIF, la FGR y las autoridades financieras internacionales produzcan resultados adicionales. Los procesos judiciales que vienen van a ser largos y van a tener momentos de incertidumbre, como todos los procesos de este tipo. Va a haber recursos legales, va a haber intentos de ganar tiempo, va a haber argumentos sobre procedimientos y competencias. Todo eso es parte de la dinámica judicial y hay que seguirla con paciencia. Pero la evidencia que se recuperó hoy es de las que no desaparece fácilmente y eso marca una diferencia real en cómo va a desarrollarse lo que sigue. Y yo voy a estar aquí contándote cada una de esas actualizaciones conforme se vayan confirmando. Si no quieres perderte lo que sigue en esta investigación, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así llegas primero, sin depender del algoritmo ni de qué video te aparezca cuando todo el mundo ya lo sabe. Mientras tanto, quédate con esta imagen. Un salón de belleza de lujo en Polanco con el olor a productos importados en el ambiente y una agenda llena de clientes de perfil alto. Escondía 15 millones en efectivo bajo el piso, 80 M000 wands en facturas falsas en sus archiveros y nombres de funcionarios en sus dispositivos. No fue un guión de película. Fue lo que los equipos de AF encontraron esta mañana, 9 de marzo de 2026, en una operación que llevaba meses preparándose y que hoy produjo resultados concretos que ya están en manos de la justicia. Eso, aunque resulte difícil de procesar, es exactamente el tipo de realidad que vale la pena entender para poder exigir lo que corresponde. Comparte este video con alguien que creas que necesita saber lo que pasó hoy. La información tiene más peso cuando más personas la conocen. Cuídate mucho. Piensa bien en lo que escuchaste hoy porque merece reflexión. Y nos vemos en la próxima entrega, porque en este caso todavía hay mucho más por contar y por entender.